Ya estamos listos, cabrón. Siendo un cuarto para las 7, damos comienzo al primer foro taller convocado por el colectivo Movilízate. Creemos que somos responsables de entender esto desde una perspectiva histórica de nuestra construcción de sujetos, de nuestra posición de víctimas de una dictadura sangrienta, que parió un modelo deshumanizado y una gobernanza mediocre. Víctimas de nuestro cada vez más develado y conocido camino de explotados. Y es por ello que este evento es un esfuerzo que no parte de la neutralidad de la política que imponen los poderosos, sino que en su esencia lo que pretendemos es construir un espacio de reflexión de los comunes, de los que de alguna manera se encuentran cotidianamente en esas rutinas que aparecen largas carretas en los desiertos, de trabajar para pagar y de pagar para trabajar, de vivir para sobrevivir y de sobrevivir para intentar de alguna manera vivir. Por lo tanto, es un encuentro político, donde nosotros caminamos de la mano de la autonomía para hacer crecer y cultivar nuestras ideas, para al final del camino contribuir a toda la expresión de este descontento. Queremos avanzar en nutrir toda la esencia cromática de las organizaciones sociales, políticas y comunitarias, que empujan día a día a esta lucha. Y desde ahí vemos nuestro esfuerzo como uno más, de todos los que necesitamos para avanzar. Y el más importante y el menos importante. Les damos la bienvenida a este primer foro taller, el cual trata de la historia del movimiento estudiantil en los gobiernos civiles, el cual lo va a exponer el compañero Luis Tillemann, historiador y en este momento estudiante de un doctorado de historia en la Universidad de Chile. Esperamos que ustedes puedan recoger las mejores reflexiones de este encuentro y posterior a eso dar una ronda de preguntas donde puedan evaluar sus consultas. Damos comienzo entonces al foro de ayer. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco a la gente que vino. Primero saludar a la gente que vino, pero también a la ciudad. Yo no conocía Iquique, me disculparán mi cultura. Y es bonito venir justo en una época en un momento en que se cumplen 100 años de la fundación del Partido Obrero Socialista por Recabarren, que independiente de que ese partido derivara en el Partido Comunista, independiente de las posiciones que pueda tener cada uno respecto al PC, es un momento histórico que yo creo que le pertenece a esta ciudad, que le pertenece al pueblo de Chile y a todas las izquierdas que alguna vez se han construido en torno a la noble tarea de emancipar a los trabajadores y a quienes han sufrido compensación en este país. Así que fue justo una grata coincidencia poder venir en este momento, justo 100 años después del 6 de junio, que es cuando se funda el Partido Obrero Socialista, acá en esta misma ciudad. La idea de esto es hacer una relación de la historia del movimiento estudiantil. Voy a tratar de hacer un repaso más o menos rápido de lo que hay desde el año más o menos 59-60, que es un periodo general de reconstrucción del movimiento popular chileno, hasta el 73, una pequeña como introducción para de ahí centrarme en la historia desde la dictadura hasta ahora de lo que ha sido el movimiento estudiantil. Salvo unas investigaciones que hizo la Corporación Sur, que era un grupo de intelectuales que funcionó a fines de los años 80, principios de los años 90, donde estaba el historiador José Bengoa, el historiador Gabriel Salazar a cargo, que tienen una cosa que se llama Biblioteca del Movimiento Estudiantil, que la pueden buscar en internet y bajarla, porque están los libros enteros para que los bajen si es que quieren. Salvo eso, no hay casi estudios históricos del movimiento estudiantil en Chile, lo cual es una rareza muy importante porque es probablemente el movimiento social más potente y de masas que ha existido en los últimos 30 años en Chile, junto con el movimiento pobladores. Pero así todo el movimiento estudiantil sigue siendo el más fuerte, el más rico en análisis político, el más rico en diversidad y creatividad. Y es muy raro que no haya sido nunca un tema para historiadores, siendo que han habido temas mucho menos trascendentes para los chilenos. Por lo tanto, el objetivo de este foro es aportar en ese conocimiento que se diluye muy rápido cuando los estudiantes salen y esa historicidad desaparece. Por lo tanto, la pega de los historiadores es siempre reconstruir ese pasado que se diluye apenas sucede, pero en este caso aún en especial porque es un actor social que ha sido capaz de dar un empuje importante en una nueva reconstrucción del movimiento popular chileno, como fue el año pasado y como ha sido, como lo vamos a ver, los últimos 20 años
el principal actor crítico del neoliberalismo en Chile, y a su vez aportar en las construcciones políticas que ustedes mismos estén dando, en las conversaciones que tienen ustedes, para cómo se sitúan históricamente y no sentir ese clásico aislamiento que sienten en general las clases populares en Chile, que han sido negadas de su historia, de su pasado, de su memoria, y no solo por la dictadura, sino por una situación en que en general se prende la tele y uno no ve nada que se parezca a uno mismo. Las vidas de las personas en televisión, en los espacios culturales, no se parecen a las vidas que tenemos nosotros. Y ese pasado, esa construcción de esa alegría y sufrimiento en la historia de las clases populares en Chile ha sido negada. La idea de este foro es aportar en esa reconstrucción de memoria. Partamos. El año 59, el año 57 en realidad en Chile existe una situación que se llamó la rebelión de la Chaucha. Fue una rebelión contra una revuelta social principalmente en Santiago, contra el alza del pasaje. Independiente de lo que sucedió en esa revuelta, y fue bastante violenta, lo importante es que después de la crisis de los gobiernos del Frente Popular, de la ilegalización del Partido Comunista, de un Partido Socialista que estaba muy desorientado y fracturado por haber apoyado a Ibáñez, una parte de ellos, y otra parte, la de Allende, no lo apoya, hay una situación social en que en Chile no es posible perspectivar una salida popular a la crisis política que se vive con el ibañismo. Con la rebelión de la Chaucha, al igual que las revueltas estudiantiles del año pasado, esa situación pareciera cambiar. Y al igual que el año pasado, la rebelión de la Chaucha no ganó mucho, pero puso en tela de juicio todo el orden social y político que se había mantenido desde la dictadura de Ibáñez, que comienza el 25, y desde el nuevo ciclo político que comienza con el triunfo de Alessandri en 1920. La situación política del movimiento estudiantil en particular, como bien dice Manuel Antonio Garretón, era una universidad, que era la Universidad Católica, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. La fecha existía, pero no era un movimiento estudiantil en tanto, era una especie de un gremio, y era la democracia cristiana. En este periodo, del 59 más o menos hasta el 64, se va a dar un proceso de politización del movimiento estudiantil, aún en la Universidad Católica específicamente, pero prontamente hacia las otras universidades que están existiendo. En este periodo existen 8 universidades. Las principales, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Concepción. De esas 2 son estatales, la de Chile y la Técnica del Estado. La Católica le pertenece al Vaticano, y la Universidad de Concepción, que fue construida por la misma comunidad de Concepción. En este periodo se funda también la Universidad Austral, la Universidad Técnico Santa María, y ya se me quedó en el tintero las otras 2. El tema es que este proceso de politización es principalmente por obra de la democracia cristiana, que en esta época todavía no se llama democracia cristiana, desde el 57 en adelante se llama democracia cristiana, por la Falange, a través de lo que se le llamaba la Asamblea Nacional de Estudiantes Católicos, la ANEC, cuyo principal dirigente histórico va a ser Eduardo Frei Montalva. El empuje de la ANEC, el empuje de la democracia cristiana universitaria y la Universidad Católica va a llevar a que hacia el año 64, por primera vez, el movimiento estudiantil plantee una situación de reformar la universidad. ¿Qué significaba reformar la universidad en este tiempo? Significaba que primero tenía una universidad que era básicamente para la élite en Chile. Eran muy pocos estudiantes. Hoy día tiene una situación en que la mitad de los jóvenes en edad de estudiar en Chile estudian en la educación superior, en cualquiera de los 3 formatos: instituto profesional, centro de formación técnica o universidad. En esta época tenía a menos del 10% de las personas en edad de estudiar estudiando, solo en universidades. Y a excepción de la Universidad Técnica del Estado, que fue la primera universidad que se planteó efectivamente educar a sectores proletarios, las demás universidades eran para los hijos de la élite. Por lo tanto, era una reforma que primero planteaba eso. Transformar la universidad para convertirla al servicio del pueblo, para convertirla en un espacio de producción de conocimiento al servicio de las necesidades del pueblo. Con ese lenguaje se decía en la época, la democracia cristiana lo decía. Pero esto mismo significaba también que la universidad, como todas las instituciones del Estado, o ligado a grandes instituciones que normaban la vida en sociedad, en el país y en general en Occidente en este periodo, la universidad se entiende
como productora de un proyecto país, como parte, como un engranaje fundamental en la construcción de un proyecto país. Si el proyecto país en esta época, por lo menos desde los gobiernos del Frente Popular del 38 hasta el golpe del 73, es un proyecto desarrollista. ¿Qué es lo que significa esto? Que pretende desarrollar el país a partir de su propia industrialización. Aquí está el tema del modelo ISI. Y la idea era evitar la dependencia del país sobre la producción extranjera, tal como ahora que casi todo lo que compramos es producido afuera. Evitar la dependencia económica de solo producir materias primas, que era lo que había costado el enorme agujero de la crisis del salitre en 1919 y que se agudiza con la crisis una década más tarde, la crisis mundial. Y este modelo pretendía desarrollar, por eso existen todavía fábricas construidas en esa época como la Somela, la Sindelen. En este periodo, ese modelo de desarrollo de la universidad era fundamental porque era la que tenía que producir los ingenieros, la que tenía que producir los técnicos, la que tenía que producir todo el aparato humano que dotaba de valor esa producción. Por lo tanto, cuando se hablaba de reforma en la universidad, en este congreso del año 64, en la Universidad Católica de los Estudiantes, se hablaba de reformar la universidad para eso, para empujarla aún más hacia el proyecto país y que a través de eso fuera capaz de alterar el carácter de clase de la universidad, que era profundamente elitario, a un carácter de clase popular. En el 67 comienzan las reformas, los procesos de reforma en las principales universidades del país. La primera es la Universidad Católica de Valparaíso, inmediatamente la Universidad Católica de Santiago. El proceso de la reforma en la Universidad de Chile y en la Universidad Técnica del Estado se dio con menos violencia, sin necesidad de tomarse los edificios, porque los sectores académicos entendieron esto como parte de su quehacer político, muchos de ellos involucrados en la politización fuerte que había en el periodo. Estamos hablando del gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, sería una situación donde se construyen todas las formas clásicas que uno conoce del movimiento estudiantil. La toma, las marchas, los cortes de ruta, las elecciones de federación, los trabajos voluntarios. Todas esas cosas que uno conoce hoy día como parte del itinerario histórico y clásico del movimiento estudiantil se construyen en este periodo. Pero era un movimiento estudiantil que era capaz de pegar su fractura que tenía con el movimiento popular, porque no eran clases populares, a través de los partidos políticos. Es decir, la democracia cristiana universitaria lograba llegar al campesinado a partir de las relaciones campesinas con las que tenía el Partido Demócrata Cristiano desde sus estudiantes. Entonces la universidad funcionaba como eso, por eso la Universidad Católica crea el DUOC, que para los que no sepan significa Dirección Universitaria Obrero Campesina. Y fue creado en la Reforma del 67 para educar a los sectores que no podían llegar a la universidad, pero que necesitaban ser formados técnicamente para las reformas que se están implementando, principalmente la reforma agraria. Las primeras carreras del DUOC fueron pedagogías básicas, párvulos, y carreras relacionadas a la técnica agrícola. Como todos saben, este proceso se aborta en 1973 y las universidades son de los principales flancos atacados por la dictadura, ya que eran el principal motor intelectual y de cuadros que tenía el movimiento popular en Chile y la Unidad Popular. Las universidades fueron las que prepararon la reforma agraria. La Universidad de Chile agudizó la reforma, fue la que propone agudizar la reforma agraria en este periodo. La Universidad Técnica del Estado, la UTE, hace saltar la matrícula universitaria de 5.000 estudiantes en su universidad a 35.000 en apenas 3 años. La Universidad Técnica del Estado fue la única universidad en la historia de Chile que eligió un rector comunista por votación de sus 3 estamentos, el profesor Enrique Kirber, que la dictadura eliminó. Por lo tanto, cuando la dictadura ataca el gobierno popular en 1973, el golpe intenta aniquilarlo, como bien sabrán, no solo busca aniquilar una forma de hacer gobierno, sino una forma de organizar el Estado que había regido desde 1938. Una forma donde el Estado era un principal articulador de la economía, donde las universidades eran estatales y donde lo público se entendía no como ahora como las cosas que son del Estado, sino como las cosas que son de la comunidad y por lo tanto no se paga por ellas y el Estado las subvenciona a partir del dinero que obtiene de la redistribución de los ingresos en general a la sociedad. Por lo tanto, la represión se tiene que entender siempre, la represión posterior a 1973 no solo como una locura violenta o como la maldad, como se ha hecho ver en estos últimos días que reflotó el tema de los derechos humanos,
como una maldad o una especie de locura violenta de parte de los represores. No es que Krasnov se volviera loco y fuera un psicópata, o sea, aunque lo sea. No es que Corbalán, director de la CNI, haya sido un psicópata, aunque lo fuera. Ese no es el problema político central de la represión. El problema político central de la represión que se desata en 1973 es que busca por todos los medios, los más horrendos, disciplinar al movimiento popular. Esto es como cuando estás diciendo atrevido con tu mamá y te pega una cachetada fuerte en la cara y uno quedaba como en silencio. Es lo mismo. Esto fue una situación en que el movimiento popular amenazó de tal manera el control político y económico del país que ostentaba la oligarquía desde el siglo XIX, que la oligarquía, usando al ejército, disciplinó fuertemente al movimiento popular. Por lo tanto, la violencia que nosotros hemos visto y que nosotros hemos sabido históricamente que ocurre desde 1973 a 1989, o sea, 1990 en realidad, es una violencia que no es producto de como suelen decir la derecha, como de gente que, de hecho, aislados de subalternos que perdieron el rumbo a la institución, sino de una política dirigida desde las más altas decisiones de la dictadura hacia abajo, con la complacencia de todos los triunfadores políticos de 1973. O sea, cuando sale Chadwick y dice yo estoy arrepentido de participar en ese gobierno, es como si eso importara de algo, es como que yo pescara a uno de ustedes, le moliera la cara a combo y le dijera, ah, pero ahora estoy arrepentido. No sirve de nada. Chadwick no fue una persona que... O sea, el problema de Chadwick, el problema de todos los, de Lavín, de los que dicen que están arrepentidos, no es que hayan apoyado un gobierno y ahora se arrepientan y ese es todo el problema. Ellos fueron partícipes, fueron activistas, ellos sabían lo que pasaba. Cuando te dicen Jaime Guzmán salvó a 2 o 3 personas, significa que sabía que habían otras miles que estaban siendo reprimidas y que no les importó un comino salvarlo. Por lo tanto, eso se tiene que entender muy bien. La represión es disciplinamiento y es una posición política. La represión significó también para el movimiento estudiantil una despolitización efectiva e ideológica. ¿A qué me refiero con esto? Una despolitización efectiva, en tanto que efectivamente el movimiento estudiantil dejó de pensar política porque si se ponía a pensar, o porque ni siquiera existía movimiento estudiantil, y si alguien no sabe pensar política era reprimido, pero también ideológicamente. La ideología gremialista que empapó a gran parte del aparato político del régimen, del aparato civil, venía peleando desde el 67 al interior de la Universidad Católica y con menor poder en otras universidades, por sacar la política de las organizaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones sociales solo se preocuparan de los problemas de sus afiliados. En este caso, las federaciones solo de los problemas de los estudiantes, y no intervinieran en política nacional. El problema de eso es que se instauró ideológicamente el participar en política era malo. Entonces, no es solo que hoy día los representantes de la política, las personas que hagan política en Chile, sobre todo la clase política pagada, sueldo por hacer eso, sea chanta, sino que además hay un rechazo ideológicamente construido en la historia de Chile hacia la política. Y eso fue intencionado. La represión también significó la intervención de los planteles universitarios con rectores delegados, que eran básicamente generales y almirantes. Y esto significó también que esa intervención política significaba destruir todos los avances de la reforma. Significó que el DUOC dejara de ser la Dirección Universitaria Obrero Campesina preocupada de educar al proletariado y pasar a ser un instituto comercial como cualquiera que hay ahora en el país. Significó que a la Universidad de Chile se le quitaran todas sus sedes regionales con la reforma del año 80. Significó que la Universidad Técnica del Estado también perdiera todas sus sedes regionales. Por ejemplo, la Universidad del Biobío era la Universidad Técnica del Estado, sede de Concepción, y ahora es la Universidad del Biobío, y la Universidad Técnica del Estado fue la Universidad de Santiago. Pero también significó que los partidos políticos que se anidaban en las universidades fueran barridos de ellos. A esto también me refería con despolitización efectiva. Las organizaciones permanentes, partidos políticos, colectivos, organizaciones permanentes que permanecen independientes de los vaivenes de que tenga tal o cual movimiento social, esas organizaciones permanentes se han sostenido históricamente, no porque a mí me guste o porque no nos guste, sino porque así ha sido, y eso dice la historia, empujada por sectores activistas, por activistas políticos. Los sindicatos en Chile crecieron en conjunto con la politización de los sectores obreros en la salitrera.
cuando viene la crisis del 19, ¿qué hace Recabarren? Manda a todos los comunistas que tenía en ese tiempo a construir una organización social hacia el sur, en el campesinado y en la gran minería del carbón en Lota y Coronel. Por lo tanto, si el movimiento social se construye paralelo que el movimiento político, paralelo que las organizaciones permanentes, al barrer una de las dos, la otra inmediatamente queda coja, inmediatamente pierde su fuerza principal, aglutinante. Además que tampoco podía tener organizaciones sociales, la única federación que sigue viva después del 73 es la PEUC, con dirigentes designados por rectoría, por el almirante Jorge Solmarge, donde si uno revisa, todos los presidentes de federación del 73 hasta el 82, 83, se encuentran con un listado de personeros actuales del gobierno y todos fueron dirigentes designados. Esa es la situación que tenemos después del 73. A esto hay que sumarle 40.000 torturados, 3.000 y tantos ejecutados políticos y desaparecidos, y unos 8.000 o 9.000 muertos en causas donde participaron agentes del Estado. Si eso lo colocamos, que esa represión no fue indiscriminada, no eran milicos locos disparando en las calles, era con nombre y apellido a quienes se iba a buscar. Lo que tenemos es que básicamente la izquierda chilena y los principales dirigentes del movimiento popular fueron barridos. Los que no fueron muertos, desaparecidos, exiliados, fueron golpeados de tal manera, dañados físicamente de tal manera que era muy difícil que intentaran practicar la política de nuevo, porque la tortura genera ese problema psicológico y hay estudios de eso, que un retrotraimiento muy fuerte en las prácticas sociales de quienes la han sufrido. El año 80, como les decía, aparece la Ley General de Educación, la Ley General de Universidades chilenas, que hace dos cosas. Primero, segmenta todo el sistema universitario chileno, divide las universidades nacionales en universidades regionales. Ahí es cuando el pedagógico se separa de la Universidad de Chile, todo el proceso que les comentaba recién. Pero por otro lado aparecen las universidades privadas. Las universidades privadas van a venir a completar la obra, curiosamente y paradojalmente, la obra que empezó Allende con la UTE. Es decir, proletarizar la universidad. Es decir, hacer que la universidad llegara a sectores a los que nunca había llegado, pero proletarizando a esos estudiantes. ¿Qué significa proletarizar, chiquillos? No es solo volver a la gente pobre, o no es solo volver a la gente clase obrera industrial como se creía antiguamente, sino significa que el único vínculo de relación entre quien extrae el dinero y quien entrega ese dinero, o quien entrega ese capital o ese valor, lo que se le esté quitando, su único vínculo es el dinero. Cuando ustedes entran, yo recuerdo antiguamente cuando se entraba a la Universidad Católica, yo estoy ahí, disculpe que saquen muchos ejemplos de ahí, pero cuando yo entraba ahí, estaba toda la faramaña de que era la Universidad Católica, que no sé cuántos años de historia, la universidad de bla bla bla, con el enorme Cristo en la entrada, y tú entrabas y se caía eso, y el único vínculo que tenía en la universidad era si pagabas o no pagabas, y si dejabas de pagar no podías sacar el libro de la biblioteca, no podías matricularte, no podías hacer nada. Dejáis de existir en la universidad si dejáis de pagar. Eso es una proletarización. El único vínculo que